Epígrafe 5. La dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios, lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito, y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad,
Pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios, que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría su independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento es que le seas leal. Su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esa creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y le seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo? La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta la raíz cuando cobras conciencia de esto, pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Pero este es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo, y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría.
Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado. Y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo, y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas, pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor de Dios lo protege completamente, puede producir miedo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en pequeñas partes desconectadas y sin ninguna relación significativa entre sí, desprovistas por lo tanto de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad, hace que todos los errores que percibe sean reales, y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso, entonces, es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente, valiéndose del análisis para atacar el significado. El ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe, y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de estos testigos es congruente.
Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aun así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Bueno, y ahora pasamos a la lectura comentada. Esta es una lectura bastante larga, así que he señalado pocas oraciones para que no se extienda tanto. En el primer párrafo nos dice: nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. Fijaros, muchas veces tenemos una pelota mental de pensamientos que no cuestionamos, que no los examinamos. Entonces, si tú no examinas tus pensamientos y te los crees, no puedes escapar, porque los pensamientos que tú albergas y a los que le das bombo fabrican tu realidad. Entonces, siempre estás proyectando esos pensamientos sobre una pantalla neutra y la percepción que luego tú tienes refuerza estos pensamientos. Con lo cual, la única salida de este bucle circular de proyección, percepción, proyección, percepción, o sea, digamos que cada circuito, cada vez que la proyección y percepción de una cosa da una vuelta, se refuerza la idea en tu mente. Y la siguiente vez la proyectas con más fuerza, la percibes, se refuerza, la proyectas, la percibes, se refuerza. La única salida de este bucle es cuestionar lo que piensas, cuestionar tus creencias. Cuestionar, ¿es esto así? Examinar, observar. ¿Esto que pienso es real? ¿No es real? Esa es la única manera de romper el bucle. Nos dice: ¿qué es la curación? En el segundo párrafo. ¿Qué es la curación? Sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. Fijaros, aquí nos define muy claramente lo que para el curso es la curación. La curación no es salir de una enfermedad, que va a ser un efecto de la curación también, pero no, el acto de desprenderse de una enfermedad no es una curación en sí, sino que la curación es el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. ¿Qué pasa? Que una vez que esté despejado ese campo, pues claro que el cuerpo va a sanar, porque no tiene ninguna información que esté proyectando enfermedad. Pero la curación a la que se refiere el curso es a la curación de la mente, es decir, despejar todas esas creencias que nos obstaculizan el conocimiento. Nos dice: no tengas miedo. Por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo. Es decir, que nos dice que cuando examinemos nuestras creencias, cuando examinemos los obstáculos al conocimiento, que no tengamos miedo, porque esas son la fuente del miedo. Estamos examinando directamente la fuente del miedo. Y nos dice que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. O sea, nos está intentando quitar ese miedo al miedo que tenemos a veces, ¿no? A veces no queremos examinar algo porque eso que queremos examinar es miedo y le tenemos miedo al miedo. Pero nos dice: los efectos de eso, el miedo que le tienes al miedo, se va a desvanecer solamente con que
tú digas, voy a mirarlo, no es real, no es verdad que tenga miedo de esto. Y cuando lo examinas, desaparecen los efectos, desaparece el miedo. Y nos dice, o sea, como desaparecen los efectos, de ello se concluye, como lo que no tiene efectos no existe, que eso que nos estaba produciendo miedo, en realidad no existe. Es decir, nos está proponiendo que hagamos el ejercicio. ¿Para qué? Porque una experiencia convence más que un texto. Entonces, tú examina eso que te asusta, examínalo, verás que no tiene efectos, y una vez que ves que no tiene efectos, concluyes que no existe, porque lo que no tiene efectos no existe. Nos está invitando a hacer esa práctica. Dice, no tengas miedo de mirar el miedo, pues no puede ser visto. Lo mismo, ¿no? Cuando el miedo se vale de que tú no lo examinas. Hay algo que te asusta, hay algo que te da miedo, entonces lo ocultas, lo empujas hacia el inconsciente y no miras. Entonces eso permanece ahí. Ahora, si tú dijeras, no, yo esto lo voy a mirar, lo abres y ves que no es nada, se desvanece. Cuando te pones a mirar el miedo, no puedes verlo, porque la conciencia lo ilumina. Y como el miedo es oscuridad, cuando tú le metes luz, pues desaparece la oscuridad, simplemente. Nos dice aquí dos oraciones que nos pueden servir, aquí en el párrafo 3, para las cosas que a veces nos asustan. Nos dice, todo poder es de Dios y lo que no procede de Él no tiene poder de hacer nada. Cuando hay algo a lo que tengas miedo, reconoce que si tienes miedo de ello no procede de Dios. Y si no procede de Dios, no es real. Entonces nos pone estas dos oraciones en cursiva que podemos repetir cuando nos estemos enfrentando a algo que nos asusta. Todo poder es de Dios y lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. ¿Vale? En el cuarto párrafo he señalado la línea 4 que dice, el objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Fijaros, nosotros, el proceso de fabricación del ego, ¿cómo lo llevamos a cabo? Negando a nuestro creador. Y como lo que un creador crea reproduce exactamente lo que él es, cuando yo fabrico al ego habiendo negado a mi creador, fabrico un ser que me va a negar a mí, que soy su creador o su fabricador, ¿no? Porque en el caso del ego se habla de fabricar y no de crear. Entonces, evidentemente, yo me quise independizar de Dios, fabriqué al ego y entonces el ego se quiere independizar de mí, ¿vale? Nos dice en el párrafo 5, en la línea 4, ¿vale? Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. Fijaros, aquí nos está diciendo que si Dios nos creó como una extensión de sí mismo, no es posible que nosotros nos hayamos vuelto contra Él, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos. Es como si una masa de agua dentro del océano se rebelase contra el océano sin darse cuenta de que ella misma es océano. No tiene sentido, ¿no? Entonces, es lo que nos advierte de que nos estamos rebelando contra nosotros mismos. Y dice, el verdadero conflicto es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios. Imaginaros esa masa de agua que se rebela contra el océano. Pero no se rebela contra el océano per se, sino que llega una nube y le convence a esa masa de agua que ella es nube y que el océano la tiene aprisionada y que debería rebelarse contra el océano porque ella es nube. Y entonces si esa masa de agua cree a la nube, pues va a intentar rebelarse contra el océano. Pero claro, lo que está obedeciendo en ese caso son los deseos vanos del ego, ¿no? De la nube que le dice, tú eres nube. Pero no es real, le está contando mentiras. Entonces, esa es la cosa, que nosotros tenemos la voz del ego aquí contándonos, consigue esto, haz esto otro, tienes que, y nos llena la cabeza de tienes que, y como nosotros pensamos que somos el ego, pues sí, guana, y hacemos lo que el ego nos dice. Y ese es el verdadero conflicto, o en realidad podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Me da igual que tengas hambre, me da igual que tengas sueño, me da igual que tengas frío, a mí no me gobiernan más leyes que las de Dios, como nos dice la lección 74, creo que es 75. A mí no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Así que lo siento mucho, pero yo no voy a seguir tus leyes, porque estamos siempre siguiendo las leyes de algo que no somos nosotros, creyendo que somos nosotros. Nos dice en el párrafo 6, en la línea 8, dice, la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo, pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Fijaros, nos dicen que el ego considera cualquier dependencia como una amenaza, y entonces lo que ha hecho ha sido tergiversar tu añoranza de Dios y convertirla en un medio para consolidarse a sí mismo. Es decir, nosotros tenemos una añoranza natural de Dios, pues porque es nuestra fuente y es como, bueno, pues es una añoranza natural. Y lo que hace el ego es tergiversar esa añoranza natural. Fijaros qué sibilino es. Yo tengo una añoranza natural de Dios, pero a mí el ego no puede dejarme creer que lo que tengo es eso. Entonces lo que va a hacer es proyectarlo. Y yo cada vez que alguien venga y me coja mi champú, en mi mente voy a utilizar eso, el acogido de mi champú, para proyectar sobre él la añoranza que yo tengo de Dios. Y voy a pensar que esa persona me ha quitado a Dios. Entonces ahora voy a remeter contra ella y cómo te atreves a cogerme el champú, porque el ego ha tergiversado
esa añoranza que tú tienes de Dios, esa sensación de vacío, de que te falta algo, que lo ha proyectado ahí, en que alguien te quita el champú y de repente la persona que pasaba por allí y ha cogido el champú, de repente es culpable de todo lo que tú sientes. Que lo que tú sientes es una cosa, es miedo, es ausencia de Dios, es esa añoranza. Y entonces dice, no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Cada vez que tú te sientas atacado, ultrajado, ofendido, timado, lo que sea, date cuenta que es el ego tratando de proyectar sobre alguien ese vacío que tú sientes de no estar conectado con tu fuente. Y esto hay que estar muy atento porque la tendencia que tenemos a cargarle el mochuelo al de enfrente es espectacular. Porque el ego tiene muy bien urdida su estrategia de proyección. Nos dice en el párrafo 8, lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Fijaros, el ego encubre el miedo muy bien, pero muy muy bien, porque lo va a disfrazar de rabia, de sueño, de preocupaciones, de lo que sea. Pero siempre todo lo que no es amor es miedo. Me da igual la emoción que le llame, si no es dicha, gozo y alegría, es miedo. ¿Vale? Y nos dice eso, que el ego no quiere que nos demos cuenta de que le tenemos miedo, porque eso debilitaría tu poder. Es decir, tú estás sosteniendo con el poder de tu mente al ego. Entonces, si tú te dieras cuenta que le tienes miedo, si te dieras cuenta del miedo, eso debilitaría el poder del ego, porque tu mente estaría apoyándole con miedo. Entonces, al final, repercutiría en él. Él no tendría el soporte de todo el poder de tu mente. Y entonces dice que su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Fijaros, a nosotros darle la espalda a Dios nos invade el miedo, ¿vale? Que el miedo es ausencia de amor y que además es entendible, ¿no? Que una mente que se separa de su creador, que se percibe separada de su creador y se ve sola en el universo y sin su fuente, que tenga miedo, es comprensible. Y entonces nos dice que, claro, en esa situación de indefensión, de miedo, de angustia, de ay madre mía la que he liado, viene un asesor, el ego, y nos dice, no te preocupes, yo puedo darte poder, no hace falta que te sientas tan pequeño, no hace falta que te sientas tan indefenso. Y entonces le compramos el regalito, y entonces ahora dice yo voy a ser tú. Y entonces nos hemos metido en esa película. Dice en el párrafo 9, no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Por lo mismo, ¿no? O sea, él lo que ha hecho ha sido vendernos un regalo para esconder ese miedo, que sigue ahí porque las ideas no abandonan su fuente, pero él lo minimiza para que no lo deshagas, porque él está hecho de miedo. O sea, es como fabricar con el miedo algo que tiene apariencia de otra cosa. Es miedo, pero parece otra cosa, ¿no? Entonces lo compras porque dices, uy, tengo mucho miedo, este ego me está ofreciendo una alternativa, entonces coge el mismo miedo, se transforma en otra cosa que parece otra cosa, y tú compras eso y dices, ay, qué bien, me he liberado del miedo, porque le estás comprando el miedo, o sea, lo que está disfrazado de otra cosa. Dice en el párrafo 10, cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste, e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Esta es la cosa, todo lo que no proceda de Dios es miedo, y el ego va a urdir tretas para que tú no te des cuenta de que es miedo. Y lo va a hacer, te lo va a mostrar en forma de rabia, en forma de rencor, en forma de lo que quieras. Pero es miedo. Todo lo que no sea gozo, dicha, alegría, es miedo. Nos dice en el párrafo 12, el objetivo del ego, que tan diligentemente ha perseguido, no te ha aportado más que miedo. Y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Fijaros, esto a nivel consciente lo vemos fácil, ¿no? Que cuando el ego nos ha asesorado diciendo, si consigues una pareja serás feliz, de repente has conseguido la pareja y a los X meses o años te has cansado, ya no sabes, no quieres saber nada de la otra persona, y entonces ese objetivo de cuando consigas esto serás feliz, pues lo has visto truncado, ¿no? Luego también se habla mucho del sueño del pobre, ¿no? Cuando una persona no tiene recursos en su infancia, en su adolescencia, de repente se ve como impulsado a conseguir porque piensa que cuando tenga será feliz, cuando tenga será feliz. Y ahí tenemos grandes ejemplos de personas que partiendo de lo más humilde han conseguido mucho poder, casas, y algunos se han suicidado y otros pues han estado muy al borde del suicidio, porque claro, mientras eres pobre, mientras eres humilde, quiero decir, mientras no tienes recursos, la zanahoria para que el burro siga caminando sirve, ¿no? Pero cuando tú ya lo has conseguido, lo que digo te dijo que cuando consigas esto serás feliz, ahora lo has conseguido y tampoco eres feliz, aunque tengas la felicidad momentánea de conseguirlo y lo que quieras, pero al cabo de un tiempo eso tampoco te llena, y entonces ¿ahora qué haces? O sea, has dedicado toda tu vida a amasar una fortuna a tal, y ahora que la tienes ves que no es por ahí. Pues entonces, esto por eso nos dice que será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Entonces, es importante eso, que reconozcamos que el objetivo del ego que hemos perseguido no nos ha aportado más que miedo. Fijaros que esto estamos hablando a nivel consciente, pero fijaros en la mente como totalidad, y el objetivo que el ego nos ha vendido es mantenernos de espaldas a la voluntad de Dios.
Y ese es el objetivo que el ego nos ha venido y que nosotros hemos perseguido. Entonces, si reconoces que te ha aportado miedo en lo pequeño, en lo consciente, lo vas a poder reconocer también en lo grande, en lo macro, ¿no? Es decir, como mente uno, seguir lo que me ha asesorado el ego, pues no me ha traído felicidad, me ha traído miedo, ¿no? Y así vamos a estar más dispuestos a reconsiderar esa decisión. Dice, solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Esto, hay también a nivel consciente un ejemplo muy claro. Cuando tú quieres corregir a otra persona, tú quieres corregir a otra persona por un deseo natural del ser humano, y es que quieres que tener la misma opinión, ¿vale? Porque quieres ser igual al otro, ¿no? Pero quieres ser igual bajo tus condiciones, es decir, la otra persona tiene que comprar tu argumento. Y la otra persona eso lo percibe como un ataque porque tiene su propio argumento. Entonces, fijaros la locura. Uno se enzaza en discusiones, en tratar de convencer al otro, en decirle al otro lo que tiene que hacer, porque piensa que de alguna manera ese ataque, porque es un ataque aunque no nos demos cuenta, piensa que ese ataque es su manera de alcanzar el amor. Y parece que se convierte en tu objetivo sin límites. La otra persona tiene que darme la razón y tiene que darme la razón y sigues y sigues y sigues. Y al final estás atacando y atacando y atacando. Y fijaros que en ese momento nos cuesta mucho reconocer que nos estamos equivocando y parar y decir, oye, pues lo siento. Y realmente, si hiciéramos ese cambio, realmente ocurriría lo que queremos, que es estar en paz y armonía con la otra persona. Pero nos estamos empeñando en atacar y en atacar y en atacar para tener la razón, consiguiendo lo opuesto. O sea, hay una idea ahí por debajo de que atacando y atacando y atacando y siguiendo ahí robe, finalmente alcanzaré el amor, en este caso alcanzaré la paz en esa situación. Y es todo lo contrario, ¿no? Dice en el párrafo 13, el ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Fijaos, a mí esta frase, esta oración me gusta mucho porque el Espíritu Santo acepta. Es decir, acepta. Y es verdad que hay muchos gurús de la aceptación, pero realmente parémonos a pensar cuando una persona acepta, acepta de verdad. O sea, la aceptación no es me voy a forzar a aceptar, me voy a forzar a aceptar y pasar por encima de lo que te dicen las tripas, aceptar algo. No. La aceptación es algo que sucede cuando tú cuestionas lo que estás percibiendo y te abres a la posibilidad de que el Espíritu Santo acepte por ti. Porque si no, lo que vas a hacer es analizar. Y analizar lo hace el ego. Tú analizas con cuidado, que no se me pase nada por alto, que no me engañen, que no se me pase este error. Vas analizando en busca de errores. Ese es el ego. Ahora, cuando tú te abres a la posibilidad de aceptar, entonces entra el Espíritu Santo y él es el que acepta, no el ego. El ego es incapaz de aceptar. El ego analiza, fragmenta, distorsiona, ¿vale? Pero claro, tenemos que abrirle paso. Si yo, cuando sucede una cosa, cuando veo algo, inmediatamente le pongo el muro del rechazo, ya el Espíritu Santo no puede entrar a aceptar nada por ti. Dice, solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Esto me recuerda el típico vídeo que está una persona pues separando, qué sé yo, alubias de colores o algo así, ¿no? Está separando todas las alubias pintas y ahora encuentra una blanca. Eso es lo que hace el ego, decir, esto sí, este pensamiento sí me conviene, este no. Este pensamiento sí me conviene, este no. Este pensamiento está siempre así, fragmentando, ¿no? Esto por aquí y esto por allá. Y sin embargo, cuando tú tienes todo el montón de alubias, pintas y blancas, por medio de la aceptación es como puedes apreciar la plenitud, ¿vale? Es como apreciar todas las alubias. Todos los pensamientos requieren de una observación y para eso tienes que primero aceptarlos para poder observarlos. Es que me resulta complicado explicar esto y que no se malinterprete, ¿vale? Pero el curso aquí lo dice muy claro. Analizar significa fragmentar o separar. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Pero es verdad que tenemos que no confundir aceptar con resignarse o aceptar con tragar ahí contra tu voluntad. Nos dice en el párrafo 14, el ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Esto es fundamental. Mira, yo por ejemplo soy una persona que me llama mucho la atención cuando alguien escribe con faltas. Cuando veo un verbo haber en alguna conjugación sin H, cuando alguien dice ha pasado y me pone ese a sin H, es una cosa que... Y a veces cometo el error de enfocarme en el error y pasar por alto el mensaje. Y eso es lo que a mí el ego me lleva a hacer, ¿no? Que te enfocas en el error, te enfocas en lo que está mal y pierdes de vista el significado, porque estás en la forma, estás enfocado en la forma, viendo errores en la forma y se te pasa por alto el significado, que es algo abstracto, ¿no? Como dirían unos humoristas que me hacen mucha gracia, dirían, no me nades en la superficie, profundiza, adéntrate en la profundidad del pensamiento que te quiere transmitir, ¿no? O sea, no te quedes en la forma, sí, aquí hay un error ortográfico, aquí hay tal, quédate con el mensaje, acepta, no te enfoques en el error porque eso es del ego, y deja que el mensaje te cale. Porque el mensaje siempre es algo abstracto.
no es tan importante cómo esté la forma de ese mensaje. Dice, el ego hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. Como nosotros vemos un error aquí, otro error aquí, otro error aquí, otro error aquí, concluimos que no hay una verdad, porque todas las verdades de este mundo tienen algún fallo. Esto es verdad, pero, esto es verdad, pero, esto es verdad, pero. ¿Qué pasa? Que aunque la verdad de la realidad es una, desde aquí, donde todo está fragmentado y separado, percibimos múltiples verdades. Y a mí me gusta decir que la verdad es como un diamante con un montón de caras. Y cada uno de nosotros estamos mirando una cara del diamante. Entonces, la verdad que yo veo, como la veo fragmentada, solo veo esa cara, no es la misma que la verdad que tú ves, aunque la verdad es una y el diamante es uno. ¿Vale? Pero el diamante tiene múltiples caras y nosotros es como si fuéramos seres bidimensionales que solo vemos la dimensión del eje X y del eje Y, no vemos la profundidad del Z, entonces no podemos ver el diamante en su totalidad y nosotros vemos nuestra verdad parcial. Y ahora, como mi verdad parcial no es igual que la verdad parcial del otro, me pongo a discutir con el otro. ¿Vale? En el párrafo 15 nos dice, trata por todos los medios de demostrarlo y eso es lo que hace constantemente. Esto no me acuerdo porque lo había subrayado. Claro, dice que el ego no trata de comprender su razonamiento de que el error es real y la verdad es un error, sino que lo que hace es tratar de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente. Claro, el ego urde una estrategia en la que yo, por ejemplo, que soy una persona que siempre se fija en lo que falta, siempre se fija en los errores, ay, pues esto está mal, esto está mal. Entonces, claro, cuando tienes el ojo calibrado para encontrar errores, los vas a encontrar, porque el ego te ha tuneado el filtro para que veas siempre el error, y así confirmas que existe. Es lo que hace el ego, ¿no? Tratar de, por todos los medios, demostrar que el error es real. Entonces te va a nublar la percepción para que siempre veas errores. Y dice, valiéndose del análisis para atacar el significado. Aquí esto es muy importante. Lo que os decía antes. Una oración que tiene faltas ortográficas, que tiene lo que sea, está dicha por alguien que le ha dado un significado. ¿Vale? Si yo me enfoco en el error que falta una H, que hay una B en vez de una V, paso por alto el mensaje. Esto lo vemos claro, ¿no? A lo mejor es, imaginaros que alguien me escribe, peligro, hay fuego. Y yo, pues, me entretengo ahí a decir, uy, no ha puesto coma aquí, no ha puesto exclamaciones aquí, me estoy quemando, pero la persona me quiso advertir de algo y yo me perdí en la forma. No vi el mensaje. Pues algo similar a esto es lo que pasa cuando el ego se vale del análisis para atacar el significado. Alguien nos dice algo y nosotros lo analizamos. Si alguien tiene una mentalidad como yo muy de buscar el error, lo analizamos buscando el error y nos perdemos el significado. Y el significado es algo abstracto y algo con lo que el Espíritu Santo ha impreso lo que la otra persona nos está diciendo, pero nos lo pasamos por alto porque nos enfocamos con el filtro ahí buscando el error. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, es una cosa como muy abstracta, pero a mí me ha pasado y es lo que puedo compartir. Cuando me enfoco en lo que falta en la forma, en lo que está mal, me pierdo el significado, literalmente. Y el significado es Dios, o sea, me pierdo eso totalmente. Dice, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Es decir, el ego observa algo, consigue pasar por alto el significado, que hemos dicho el significado es Dios, consigue pasar por alto ese significado abstracto, ese, no sé cómo decirlo, ese espíritu que incendia la palabra, que incendia lo que uno quiere decir, lo pasa por alto, consigue pasarlo por alto enfocándose en los errores de forma o bueno, sí, de forma, de actuación, de expresión, y entonces lo que queda pues son percepciones fragmentadas, y entonces luego las unifica y acaba construyendo, las unifica en beneficio propio, es decir, para seguir percibiéndose separado del otro. Y entonces dice, este tío no tiene ni idea de lo que está hablando, este mensaje no sirve para nada, y vamos como cerrando puertas a cosas, a personas a través de las cuales el espíritu nos podría hablar, pero como nosotros tenemos ahí el juicio bloqueado y no vamos a escucharlas, pues nos estamos cerrando posibles entradas de mensajes del espíritu. Dice, no subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Si el ego se ha propuesto demostrarme que mi vecino es un timador, la percepción selectiva, es decir, el ego me va a tunear el filtro para que yo solo vea al timador. Y da igual que para todo el mundo sea una bellísima persona. Yo solo me voy a encontrar a las personas que me dicen que es un timador. Y solo voy a ver de todo lo que hace, solamente voy a ver aquello que le convierte en timador. Porque como es lo que yo quiero percibir, eso es lo que la percepción me ofrece. Y esa es la percepción selectiva que escogen los testigos.
Dice en la línea 9 de este mismo párrafo, el ego mira de frente al padre y no lo ve, pues ha negado a su hijo. Cuando yo tengo enfrente a mi vecino y pienso que es un timador, estoy negando al hijo de Dios. Entonces tengo enfrente al padre, porque donde está el hijo está el padre, y no lo veo, porque veo al timador. Porque o sea, Dios está emitiendo en la FM 108 y yo estoy en la FM 95 y diciendo al vecino, timador, timador, estoy perdiéndome la fiesta. Dice, donde quiera que el hijo esté, allí tiene que estar el padre. Y nos dice, su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en presencia de Cristo no tienen que demostrar nada. Cuando nosotros somos capaces de ver al Cristo en la persona que tenemos enfrente y la persona que tenemos enfrente, lo que es la persona, el personaje, está llevando a cabo algún tipo de ataque contra nosotros o contra alguien más, nuestro silencio es la señal de que hemos sido capaces de ver al Cristo en esa persona. Y no estoy hablando de que te fuerces a mantener silencio, sino que hay una serenidad que no procede de ti como persona y que te lleva a mantener silencio en esas situaciones porque tienes fe en el Hijo de Dios y sabes que el personaje es irrelevante. O sea, estás viendo al Cristo, entonces no tienes que demostrar nada, ni tienes que defenderte de ataques ni nada, porque no hay nada de que defenderse. Nos dice en el párrafo 18, cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Fijaros, esto nos remite a lo de siempre. El curso va destinado a uno mismo, no a evangelizar al resto. Y somos nosotros lo que decidimos que queremos ver. El otro está tan evolucionado como nosotros estemos dispuestos a permitirle. Con esto me gusta mucho un ejemplo que dice Sergi Torres, que habla como si los estados de evolución de la conciencia fueran un bloque de pisos. Y entonces hay un ascensor. Y dice, todos los personajes, incluido el tuyo, están en todos los pisos a la vez. Ahora, ¿dónde está tu atención? Tu atención está en este piso, en este piso, en este piso, en este piso. Porque vas a ver a los demás con el estado de conciencia que te percibes a ti mismo. Entonces, si tú dices, esta persona no está muy evolucionada, este sí, no te engañes. Si están en tu conciencia, están igual de evolucionados que tú. Ahora, ¿en qué piso estás? ¿En qué piso está tu atención en ese momento? Y entonces dice, todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Si yo quiero pensar que este personaje es un incompetente, eso es lo que me van a mostrar los testigos. Y nada más. No hay nadie a quien corregir, no hay nada. Simplemente corrige tu percepción. Corrige tu proyección, corrige tu percepción. Y dice, no oyes más que tu propia voz. Fíjate, si nos dijeran ahora mismo que llevamos hablando con nosotros mismos toda la vida, que nunca hemos hablado con nadie más, pues bueno, esto es lo que quería comentar esta lectura. Es bastante larga, pero bueno, espero que la hayáis disfrutado. Si hay alguna cosa más que os gustaría que comentara, ponedmelo aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Gracias.